Hermanos, estamos esta mañana avanzando en la exposición de la palabra en Primera de Corintios. Hoy nos toca el capítulo 15, así que voy a pedir a los hermanos que abran sus Biblias en el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Recordemos que es Pablo que está escribiendo a los santos en Corinto, a los santificados, a los creyentes, a la iglesia en Corinto. Y esta carta es una carta que principalmente tiene la característica de corregir. Es una carta de correcciones. Pablo está corrigiendo varias cosas. Él había sido informado por los de Cloé, pero también por otros hermanos que vamos a leer en el capítulo 16, que lo fueron a visitar, de la condición, de la situación en la cual estaban los hermanos en Corinto, la iglesia en Corinto. Y entonces él decide escribir esta carta con el objetivo, como decíamos, de corregir varias cosas. Nosotros al leer esta carta podemos aprender de aquellos errores que los hermanos estaban cometiendo en aquella época, pero que también son útiles para que nosotros no cometamos esos mismos errores. Por eso es muy importante leer con atención esta carta. Uno de los errores que también el apóstol Pablo tiene que tratar es el tema del capítulo número 15, que es acerca de la resurrección de los muertos. Habían algunos entre los hermanos que no creían que iba a haber resurrección de los muertos. Quiero poner en claro, amados hermanos, que estos que no creían que iba a haber resurrección de entre los muertos, no estaban poniendo en duda la resurrección del Señor Jesús. Lo que ponían en duda era la resurrección de entre los muertos de los hombres. Y el argumento que va a usar el apóstol Pablo es que si no hay resurrección de entre los muertos, tampoco entonces Jesús resucitó. Pablo va a mostrar que son dos cosas que no se pueden separar y que están conectadas. Por eso el apóstol Pablo en los primeros versículos se va a empeñar para demostrar categóricamente que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Y que no es solamente un cuento de hadas, sino que es un hecho histórico demostrable, con pruebas. Así que ese era el problema. Por eso el capítulo número 15 es, podríamos decir, una defensa que Pablo está haciendo acerca de un elemento fundamental de la doctrina acerca de Cristo, la resurrección. Y también acerca de la iglesia, porque también nosotros vamos a experimentar la resurrección. Así que vamos a la palabra del Señor. Dice Pablo en el verso 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hermanos, el apóstol Pablo comienza recordando ese evangelio que él había predicado a los corintios. Pero no solamente dice eso en el primer versículo, sino que dice que los corintios lo habían recibido, y no solamente habían recibido ese evangelio, sino que también perseveraban en ese evangelio. Hermanos, el evangelio debe ser predicado y debe ser recibido para que pueda haber la experiencia de salvación.
Eso de que las personas se pueden convertir a través de nuestro ejemplo de vida no es algo que corresponde a la palabra de Dios. El evangelio, claro que debemos vivirlo y debemos ser un ejemplo de vida, debemos respaldar nuestro testimonio con nuestra vida. Pero nadie se va a convertir mirando nuestra vida. Las personas se van a convertir si escuchan la predicación del evangelio, porque es así que Dios ha determinado salvar a los creyentes, a los hombres. Por ende, la fe, como dice Pablo en Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Y Pablo había predicado ese evangelio. Estuvo 1 año y medio en esta ciudad predicando y enseñando acerca de la obra de Jesucristo. Una obra histórica que incluye, como vamos a leer más adelante, su encarnación, su muerte, sepultura y resurrección. Y ellos habían recibido por la fe este mensaje y perseveraban en el evangelio. Una de las evidencias de que nosotros somos salvos no es solamente cuando creemos en el evangelio, sino también cuando perseveramos en el evangelio. Pero Pablo no se limita a eso, sino que ahora agrega algo. En el verso 2 dice: por el cual, hablando del evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea que ahora Pablo está diciendo que es necesario retener esa palabra que fue predicada y no modificarla. Y Pablo lo dice a propósito. Pablo está siendo intencional. ¿Por qué? Porque habían algunos entre los corintios que estaban queriendo perturbar, modificar esas palabras, diciendo que no había resurrección. Y decir que no hay resurrección de muertos es modificar el mensaje acerca de Jesucristo. Porque si Jesucristo resucitó de entre los muertos, eso implica que también los santos, los creyentes, vamos a resucitar de entre los muertos. Así que si se modifica, si no se retiene esa palabra, ese evangelio puro que fue predicado, amados hermanos, hay un creer en vano. Aquellos que modifican el evangelio creen en otro evangelio que no puede salvar. Y por ende, creer en una palabra modificada respecto al evangelio bíblico es creer en vano, porque ese evangelio no te puede salvar. Pablo decía a los Gálatas en el capítulo 1 al verso 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito sea. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Pablo está poniendo en claro que si hay algunos que predican otro evangelio respecto al evangelio que él y los apóstoles habían anunciado acerca de Jesucristo, y Pablo se incluye él mismo, si aún yo mismo predico un evangelio diferente que el que os he predicado, estoy bajo maldición, soy un maldito. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque si predicamos un evangelio diferente al evangelio bíblico establecido por la palabra de Dios, estamos todavía en nuestros pecados, somos malditos, estamos bajo maldición, porque ese evangelio no puede salvar a nadie. Hay un solo evangelio, y ese evangelio es claro en la palabra de Dios. Y ese evangelio hay que retenerlo hasta el fin, porque de otra manera corremos el riesgo de haber creído en vano. Amén. También el apóstol Juan en su segunda carta decía que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene a Dios, no tiene al Hijo. O sea que hay que perseverar en la verdad acerca de Cristo y de lo que Él hizo, porque el diablo está atacando de manera muy pero muy astuta y fuerte el evangelio acerca de Jesucristo.
Y eso también es lo que está sucediendo en la época en que Pablo escribe a los Corintios. Entonces Pablo predicó el evangelio, los corintios habían recibido, estaban perseverando en ese evangelio y no debían cometer el error de modificar esas palabras. Entonces el hecho de que ellos habían creído es una evidencia de que el evangelio es poder de Dios. Pero ahora Pablo trae otra evidencia. No habla solamente de la fe de ellos en el evangelio, sino ahora Pablo en el verso 3 y 4 habla de la prueba de las escrituras. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Hermanos, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia acerca de Jesucristo el Señor, que vino a morir por nuestros pecados. Esto ya estaba preanunciado en las escrituras del Antiguo Testamento, que fue sepultado también según las escrituras y que resucitó al tercer día, siempre avalado, confirmado y preanunciado por las escrituras. Ese es el evangelio. El evangelio está resumido en estos dos versículos y está confirmado por las escrituras. Y ese evangelio Pablo había predicado a los corintios y Pablo estaba enseñando lo que él mismo había recibido. No podemos predicar el evangelio, amados hermanos, si primeramente no lo recibimos, no lo entendemos, no tenemos la revelación del evangelio de Jesucristo. No podemos pretender ir a predicar a otros si primeramente nosotros aún no hemos entendido el evangelio. Por eso Pablo dice, yo mismo os he enseñado lo que yo recibí primero. Ahora Pablo, hermanos, no recibió la explicación del evangelio por un hombre. Pablo tuvo una experiencia especial. Miren quién enseñó a Pablo, siempre Gálatas capítulo 1 al verso 11. Dice así Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo probablemente en sus primeros 3 años en Arabia fue enseñado directamente por el Señor Jesús resucitado, donde le explicó, lo instruyó cuál era el evangelio. ¿Por qué Él tuvo que haber muerto, ser sepultado y resucitar al tercer día? Se lo explicó el mismo Señor de resucitado. Por eso Pablo tenía la misma autoridad que tenían los apóstoles que habían estado con el Señor Jesús, porque también, así como los apóstoles fueron instruidos por el mismo Señor directamente, también Pablo. Claro, en otro tiempo. Por eso él dice como un abortivo. Pero Pablo había recibido ese evangelio de Jesús, por ende él tenía esa autoridad, la misma de los apóstoles que estuvieron con el Señor. Amén. Ese es el evangelio, hermanos. Ahora Pablo no se limita a hablar de las pruebas de las escrituras, sino él ahora va a traer a colación los testigos oculares de ese evento, de ese hecho. O sea, de que un hombre murió, pero resucitó entre los muertos para nunca más volver a morir. Por eso dice al verso 5. Y apareció a Cefas y después a los 12. Este Cefas es Pedro. Hermanos, al primero que probablemente Jesús se le aparece y en privado, porque no hay un registro de esta aparición de Pedro a solas con el Señor, es a Pedro. Pedro tenía que ser restaurado. Pedro había negado a su Señor. Pedro estaba triste. Pedro había vuelto a su trabajo anterior, que era pescar. Y nosotros vemos a ese hombre al final de los evangelios como un hombre desilusionado, triste y que vuelve atrás. Pero al principio de la carta o del libro de los Hechos de Lucas, vemos a Pedro con poder predicando acerca del evangelio y de la resurrección de Jesucristo. Vemos a un líder prominente en la iglesia, vemos a un hombre restaurado y vemos a un hombre diferente. ¿Qué sucedió?
¿Qué pasó? Pedro vio al Señor. El Señor se le apareció a Pedro y eso fue lo que determinó el cambio en la vida de Pedro. Pero no solamente Pedro tuvo ese cambio, también los 12, porque después el Señor se les apareció también a los 12, y también los 12, que es un término para referirse a los que estaban más cerca del Señor. Sabemos que entre esos 12 Judas ya no estaba, pero Matías estaba presente, aunque todavía no había tomado el lugar de manera oficial, ya estaba entre ellos. Y estaban con miedo, después de la muerte de Jesús, reunidos en un lugar por miedo a los judíos, desilusionados, frustrados, sin recursos. Su líder había muerto y de repente en medio de ellos aparece ¿quién? El mismo Señor con su cuerpo físico, tangible. ¿Y qué les dice a los discípulos? Paz a vosotros. Él sopla en ellos y dicen: recibid del Espíritu Santo. Los envía a la gran comisión. El Señor se apareció a los 12. Y también ahí vemos que estos hombres tuvieron un cambio terrible. Ellos revolucionaron el mundo antiguo con el mensaje del Evangelio. ¿Qué sucedió? Hermanos, pensemos un poco, usemos un poco nuestra lógica. Hermanos, el Evangelio no es solamente para creerlo con el corazón, no. Es también para creerlo con la mente. Hermanos, nunca encontraron el cuerpo del Señor Jesús, jamás. Ellos podían haber encontrado el cadáver del Señor y mostrado a todos los judíos y a todo el pueblo antiguo, y eso iba a echar a tierra la argumentación de los apóstoles que decían que habían visto a Jesús resucitado. Jamás encontraron el cuerpo del Señor. Hermanos amados, hay muchas pruebas que evidencian que nuestra fe está basada en un hecho real, y Jesús resucitó y se le apareció a estos hombres. Y hermanos, para determinar si un hecho ha sucedido verdaderamente, es suficiente con 2 o 3 testigos oculares. Pero Jesús no tuvo 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque Pablo avanza y dice al verso 6: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea que hubo una oportunidad donde Jesús decidió aparecerse a más de, no a 500, a más de 500. Estaban juntos, reunidos probablemente en Galilea, porque el Señor había dicho a algunos: vayan a Galilea y allí me van a ver. Y es probable que este evento haya sucedido cuando Jesús dio la gran comisión de ir a ser discípulos antes de su ascensión. Hermanos, habían 500 personas, y los 500 vieron al mismo Señor Jesús resucitado, hablando y enseñando. Algunos dicen que algunos escépticos, ateos, dicen que algunos apóstoles es probable que hayan tenido una visión, una alucinación. Pero los científicos dicen que es imposible que 500 personas tengan al mismo tiempo una misma visión. Eso es algo imposible. Quiere decir que Jesús realmente resucitó. Realmente se le apareció a ellos, y creemos en un Dios que venció a la muerte y está vivo. Ahora Pablo dice, miren, le escribe a los corintios: muchos de los 500 todavía están vivos. Quiere decir que los corintios podían ir a Jerusalén y entrevistar, si querían, acertarse de su fe, a aquellas personas que todavía estaban vivas y habían visto al Señor. Pero no se limitó el Señor a estos 500, sino que empezó a aparecer también a sus parientes. Por eso dice al verso 7, después apareció a Jacobo. Este Jacobo muy probablemente es el hermano del Señor, o el medio hermano del Señor, para entendernos. Porque eran de la misma madre, pero no del mismo padre. Pero dice la palabra de Dios que sus hermanos en los evangelios no creían en él. Otro hermano que no creía en él, ¿quién era? Judas. Y también las hermanas del Señor no creían en él, lo menospreciaron. Y él no pudo hacer muchos milagros en su tierra porque no creían, no tenían fe en él. No creían que su hermano, que vivió con ellos en su misma familia, era realmente el Mesías prometido por las Escrituras.
Y de esa incredulidad, nosotros vemos a Jacobo después convertirse en uno de los líderes prominentes de la iglesia en Jerusalén. Pablo dice que este Jacobo, juntamente con Pedro y Juan, eran columnas, considerados columnas de la fe, de la vida cristiana. Este Jacobo es el mismo que escribe la carta que está incluida en el canon bíblico. Y este Jacobo, el hermano del Señor, dio su vida por su hermano, que él no lo llama mi hermano, sino mi Señor, y él se considera esclavo de Jesucristo su Señor. ¿Cómo es posible que un hermano que no creía haya hecho lo que hizo Jacobo? Porque Jacobo vio a su hermano resucitado y reconoció en ese hermano a su Señor y Salvador, al Mesías prometido por las Escrituras. Jesús resucitó de entre los muertos. No hay duda de eso. Y Lucas dice en los primeros versículos del libro de Hechos que se presentó a ellos por más de 40 días con pruebas indubitables. Gloria al Señor Jesús, que venció a la muerte y hoy está vivo. La tumba, vayan, ¿quieren ir a Israel? Hagan un viaje y vayan a ver la tumba de Jesús. No lo van a encontrar, está vacía. La tumba está vacía y no van a encontrar jamás el cuerpo ni los restos del cuerpo del Señor, porque Él se levantó de entre los muertos. Dice también Pablo que después se le apareció de vuelta a todos los apóstoles en el verso 7, pero ahora Pablo va a hablar de su propia experiencia. Y dice al verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Se recuerdan cuando él estaba yendo a Damasco? El Señor lo hizo caer a tierra. Se le apareció el mismo Señor y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Al último, como a un abortivo. Ese término abortivo significa fuera de tiempo, porque él se convierte después de los demás, el último de los apóstoles. Y amados hermanos, este hombre perseguía a la iglesia del Señor. Este hombre odiaba a los creyentes. Este hombre estaba yendo a Damasco a buscar creyentes para llevarlos a la cárcel. Los obligaba a blasfemar. Daba su voto cuando Esteban estaba siendo lapidado por causa de Cristo. Este hombre era un asesino. Y era el peor enemigo de la iglesia primitiva. Era una plaga para la iglesia. Qué poderoso es el Evangelio. Y hoy todavía predicamos de Pablo y de los escritos de Pablo y del apostolado de Pablo y del trabajo de Pablo. Hermanos, el poder del Evangelio es impresionante. El Evangelio es poder de Dios y puede transformar cualquier vida si tenemos un corazón dispuesto y creemos. Por eso es difícil pensar que algunos son creyentes cuando no hay ningún cambio. Es imposible que el Evangelio llegue a nuestras vidas y no hayan cambios. Porque el Evangelio es el poder de Dios que transforma nuestras vidas y nos hace de incrédulos a creyentes, de asesinos a aquellos que predican la vida. Pablo conocía la gracia de Dios. Él sabía de la gracia de Dios. Por eso en el verso 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, este versículo es el perfecto equilibrio de la gracia de Dios y de la responsabilidad del hombre. Pablo dice: yo soy lo que soy, que era un apóstol, un hijo de Dios, un predicador a los gentiles, solo por la gracia. Es un regalo de Dios. Pablo no tenía ningún mérito. Pablo no fue salvo porque era inteligente, porque era capaz, porque tenía capacidades, en absoluto. Al contrario. Por eso Pablo conocía la gracia de Dios. Hermanos, si hoy somos creyentes, si somos salvos, si somos perdonados, es solo por la gracia de nuestro amado Dios. Pero esa gracia nos introduce en una
condición donde el Señor requiere de nosotros que seamos responsables para usufructuar plenamente de esa gracia y llevar fruto para la gloria de Dios. Y Pablo dice que él, aunque no era digno de ser llamado apóstol, y aunque por gracia había sido lo que había sido hecho un apóstol, él dice, pero esa gracia no fue en vano. ¿Saben por qué no fue en vano esa gracia? Porque Pablo, no Dios, Pablo trabajó más que todos los demás apóstoles. Por eso Pablo dice, no fue en vano porque he trabajado, he sudado, me he esforzado, he sufrido, he pagado el precio, he tomado decisión y he trabajado, me remangué las mangas, prediqué el evangelio donde todavía nadie había escuchado el evangelio. Trabajé, oré, prediqué, discipulé, sudé, sufrí. Eso dice el apóstol Pablo. Y él sabía que lo había hecho más que los demás. Hermanos, no puede haber resultado en nuestras vidas si no trabajamos en la gracia de Dios. Si no nos esforzamos y somos diligentes en este trabajo de predicar el evangelio y edificar su iglesia. A veces pretendemos resultados sin el esfuerzo de los apóstoles. Leemos las escrituras y oramos para que podamos experimentar lo mismo, pero no queremos vivir la vida que ellos vivieron. Pero Pablo trae un equilibrio y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está el equilibrio perfecto. Ese trabajo no era solamente de Pablo aparte de Dios, era Dios juntamente o a través de Pablo, a través de la colaboración de Pablo. Pablo era dócil y obediente a ese trabajo de Dios en la vida de Pablo. Hermanos, nosotros somos llamados a colaborar con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la capacidad para que nos levantemos y venzamos contra el pecado y vivamos vidas victoriosas. Pero jamás debemos olvidarnos que no somos nosotros solos, sino es Dios con nosotros. Me encanta cuando Pablo y Bernabé vuelven del primer viaje misionero y juntan a la iglesia en Antioquía y les refieren, después de haber predicado el evangelio, fundado iglesias, nombrado ancianos, sufrido persecución, les refieren a la iglesia y les dicen, cuán grandes cosas hizo Dios con ellos. Hermanos, el cristianismo es no solamente Dios actuando y no solamente el hombre actuando, sino Dios a través del hombre y el hombre colaborando con Dios. El verso 11, Pablo dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Esta armonía en la predicación de Pablo y de los demás apóstoles también era una evidencia de que el evangelio de Jesucristo era verdadero y él había resucitado entre los muertos. Pero ahora Pablo, a partir del verso 12, va a atacar el problema, la mala enseñanza. Dice ahí, pero si se predica, verso 12, de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hermanos, ¿cómo es posible que en una iglesia cristiana, donde fueron edificados con el evangelio puro, haya entre ellos algunos que no crean que hay resurrección de los hombres, de entre los muertos? Es muy probable, seguramente hay que ver la cultura en la cual estaba la iglesia. Ellos eran griegos, Corinto era una ciudad importante de Grecia y ellos obviamente estaban influenciados por sus filósofos. Uno de aquellos filósofos se llamaba Epicuro. Epicuro vivió en el 350 antes de Cristo y entre muchas de las cosas que decía Epicuro, por ejemplo, Epicuro decía, nuestra vida, el propósito de nuestra vida es alcanzar la plena satisfacción y la felicidad. Así que concédete todos los placeres de la vida, pero hacelo con prudencia para que después no te sientas mal. Por ejemplo, podés tomar,
pero no tomes excesivamente porque después vas a estar mal. Podés comer, pero no comas demasiado para no estar mal. Todo estaba centrado, según la filosofía de Epicuro, en el bienestar y la felicidad y satisfacción del hombre. Era un hedonismo racional. Darle placer a nuestro cuerpo, todo lo que quiere, pero de forma controlada. Y Epicuro decía, total, cuando muramos, se terminó todo. Y él decía, no hay que tener miedo a la muerte. Y él predicaba, hermanos, este filósofo. Eran carismáticos, influenciaban la mentalidad de la gente. Y decían, ¿por qué tener miedo a la muerte? Porque mientras nosotros vivimos, la muerte no existe. Y cuando nosotros muramos, nosotros no vamos a existir. Así que ¿para qué preocuparse por la muerte? Esa mentalidad probablemente estaba siendo introducida en aquellos que se habían convertido a Cristo, pero que tenían todavía esas secuelas de la filosofía de los griegos. Y por ende trajeron eso a la iglesia. Pero no solamente existió Epicuro y los epicúreos, sino también Platón. Platón vivió 5 siglos antes de Cristo. Hermanos, Platón, ¿saben lo que decía Platón? Que nuestro cuerpo es la cárcel del alma. Y cuando nosotros morimos, finalmente nuestra alma, que es inmortal, es libre. Esa era la mentalidad de Platón. Por ende, morir era la liberación del alma. Imagínense resucitar, volver a la cárcel. Estas mentalidades y filosofías estaban impregnadas en la cultura de los griegos y ahí llegó el evangelio. Y por eso algunos que se convirtieron al cristianismo todavía enseñaban que no hay resurrección de muertos. Ahora Pablo determina en los primeros versos que Jesús resucitó y ahora conecta que si no hay resurrección de muertos, el argumento de Pablo ¿cuál es? Entonces Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, hermanos, eso implica varias cosas que vamos a ver en estos versos. Varias cosas negativas. Verso 13. Miren el argumento de Pablo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es entonces también nuestra fe. Hermanos, ¿de qué sirve que prediquemos? ¿De qué sirve que creamos si en verdad no hay resurrección de muertos y Jesucristo no resucitó? No tiene sentido, es inútil. ¿Se dan cuenta cuán importante y determinante es la verdad acerca de la resurrección? Porque es lo que marca, lo que determina el sentido de nuestra vida cristiana. ¿Alguna vez algunos de ustedes les preguntaron, pero si uno descubre que al final todo es mentira y no es cierto que en realidad hay vida después de la muerte, ¿qué respuesta podríamos dar? Bueno, la respuesta que a veces se nos dice que podemos dar es, en realidad si yo descubro que no es cierto, en realidad la moral cristiana me ayudó a vivir una vida mejor, yo tuve paz, tuve felicidad. O sea que aunque no sea cierto que hay vida después de la muerte, en realidad para mí fue bueno ser cristiano. Bueno, ese argumento en realidad es totalmente contrario a lo que dice Pablo. Si es cierto que no hay vida después de la muerte, si es cierto que Dios no existe, hermanos, nosotros somos los dignos más, los mayores dignos, como dice en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, si no hay vida después de la muerte, si no hay resurrección, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Hemos echado nuestra vida al tacho, hemos desperdiciado nuestra vida, hemos creído en vano, hemos predicado en vano, hemos sufrido en vano, nos hemos esforzado en vano, no tiene nada sentido. Hermanos, realmente sería muy triste si eso fuese cierto, pero no es cierto. No es cierto. Por eso Pablo está remarcando las implicaciones
negativas si realmente no hay resurrección. Verso 15 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos, si Jesús no resucitó, tenemos una manga de mentirosos, que son los apóstoles, como muchos los han definido. Aún en la misma Biblia dice que tenían que decir, para evidenciar que Jesucristo no resucitó, que los apóstoles supuestamente, que estaban deprimidos, no tenían fuerza, estaban desilusionados, fueron a la guardia romana, quitaron a la guardia, quitaron el sello del sepulcro, quitaron esa piedra enorme del sepulcro, agarraron el cuerpo del Señor Jesús, lo escondieron en algún lugar y después se pusieron de acuerdo, confabulándose y diciendo: vamos ahora a decir que Jesús resucitó. Supuestamente eso es lo que hicieron los apóstoles. Son una manga de mentirosos si Jesús no resucitó. Y Pablo dice eso: nosotros somos hallados mentirosos. Hermanos, estos hombres dieron su vida por Cristo. Nadie que tenga uso de razón, que sea inteligente, jamás va a entregar su propia vida por una mentira. Los apóstoles no son mentirosos. Y si nosotros leemos los escritos, tienen mucho uso de razón, son muy inteligentes. Ninguno que no sea inteligente y tenga uso de razón puede escribir lo que escribieron ellos. Amén, hermanos. Ellos dieron su vida. Aparte Juan, pero Juan también fue martirizado. Trataron de martirizarlo, solamente que no pudieron. Pero Juan también estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Verso 16. Otra implicación negativa si Jesús no resucitó. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ese es el argumento. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Una vez más, nuestra fe es vana y aún estaríamos muertos en nuestros pecados, hermanos. Hermanos, acompáñenme al libro, a la carta anterior, Romanos capítulo 4. Vamos a leer algunos versos del capítulo 4. Es Pablo que está hablando a los romanos, está hablando de la fe de Abraham. Él está diciendo que Abraham fue declarado justo por la fe en la palabra de Dios. Y en el verso 22 del capítulo 4 dice así: por lo cual también su fe, la de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quiere decir que la resurrección de Jesús fue necesaria para que nosotros, como Abraham, fuésemos declarados justos. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios levantó de los muertos a Jesús estaba demostrando, hermanos, que Dios había aceptado esa ofrenda, que Dios había estado satisfecho con la ofrenda de Jesús, porque también otro podía morir por nosotros, pero jamás iba a satisfacer la justicia de Dios, porque ese otro no es como nuestro Señor Jesús, sin mancha, sin pecado y perfecto. El único que podía satisfacer la justicia perfecta y santa de Dios era el Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta y sin mancha. Y Dios lo levantó de los muertos. Y al levantarlo de los muertos, Dios el Padre estaba diciendo: sí, se pagó el precio, se hizo justicia. Y ahora todos los que creen en Él, que es la muerte, sepultura y resurrección, también son justificados por la fe. Por eso no podemos quitar la resurrección del Señor, porque todo sería vano. Por eso Pablo, en el Areópago, cuando estaba predicando a los atenienses en el capítulo 17 de Hechos, al verso 30 dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos
con haberle levantado de los muertos. Un varón fue designado por Dios para juzgar un día con justicia a los muertos y a los vivos. ¿Y saben cuál es la prueba de que Dios eligió a ese varón? Que ese varón fue levantado de los muertos. Con eso Dios está diciendo que Jesús es el soberano juez. Hermanos, no estamos muertos en nuestros pecados. Jesús resucitó. Somos justos delante de Dios por la fe en la obra perfecta de Jesucristo el Señor. Volvamos al capítulo 15. Otra implicación negativa es el 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, nuestros hermanos que están muertos desaparecieron, no existen más. Pero Pablo, ¿qué dice a los tesalonicenses en el capítulo 4 a partir del verso 13? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, también creemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Aleluya. Esa es nuestra esperanza. Y esa esperanza está fundamentada en la verdad de que Jesús resucitó de entre los muertos. Por eso, hermanos, vamos a volver a ver a aquellos que nos anticiparon. Se van a levantar de entre los muertos y vamos a estar con ellos. No es cierto que perecieron. Si no hubiese resucitado Jesús, ellos ya no existirían. Pero gracias a Dios que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y levantará a los que murieron en Cristo en su segunda venida. Amén. Verso 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo también nos ayuda para esta vida. También nos ayuda para esta vida. Nos ayuda a ser mejores personas, nos ayuda a ser mejores padres, mejores esposos, mejores maridos, mejores ciudadanos. Nos transforma, nos ayuda a tener paz, alegría, gozo. ¿Sí o no? Claro que nos ayuda para esta vida. Pero no es para esta vida solamente. Hermanos, si nosotros creemos en un evangelio que nos promete bienestar y el paraíso solo en esta vida y centra sus bendiciones para solamente esta vida, somos los más dignos de conmiseración y de lástima de entre todos los hombres. Aquellos que predican un evangelio que te da los beneficios para que tu vida hoy y ahora sea una vida rica, sin problemas, sin dificultades, solo salud, suficientemente decláralo con tu boca, decreta. Y aquellos que creen en ese evangelio y viven ese tipo de evangelio que es otro evangelio, son dignos de lástima, porque han creído en el evangelio esperando solamente los beneficios en esta vida. No tienen sus ojos puestos en la recompensa. No piensan en la ciudadanía celestial. No esperan una ciudad que está en los cielos y que está siendo preparada para los santos. No creen y no se afirman en la esperanza de la venida del Señor y de su reino. Nosotros vivimos en esta vida con el evangelio, pero no esperamos solamente en esta vida. Nuestra esperanza está puesta en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que volverá para reinar con nosotros sobre esta tierra para la gloria de nuestro Padre. Esa es la esperanza que trae el evangelio. Por eso nos enojamos cuando predican otro evangelio y denunciamos, y vamos a seguir denunciando hasta que el Señor vuelva, hasta que tengamos fuerzas
Porque la iglesia necesita ser afirmada en el evangelio que predicaron los apóstoles, que incluye la bendita esperanza de la resurrección de entre los muertos. Amén. Verso 22 dice, verso 20, dice ahí: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, las primicias son los primeros frutos de la cosecha. Cuando uno recoge los primeros frutos de una cosecha después de esperar por tiempo, no solamente disfruta de esos frutos, sino que esos frutos, hermanos, son la garantía de que va a haber más. ¿Se está entendiendo? Jesús es las primicias, no solamente en el sentido del disfrute de Dios y de la iglesia, sino que Jesús es la garantía de que también nosotros vamos a resucitar como Él resucitó de los muertos. Aleluya. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, la muerte entró por Adán. El pecado entró por Adán y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron, como dice Romanos 5. Pero por otro hombre entró la resurrección, entró la vida. Y aquellos que están en Cristo por la fe, vamos a ser vivificados como Él resucitó de los muertos. Amén. Pero hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que hace las cosas a su debido orden. En el capítulo 14 se termina ese capítulo que habla de los ejercicios de los dones, diciendo que no se tienen que hacer las cosas con desorden, sino decentemente y con orden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y para esa resurrección que nos espera hay un orden. ¿Y cuál es el orden? El verso 23 dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Hay un orden: Jesús, las primicias, los que somos de Jesús en su venida, o sea, todos los que murieron en Cristo, cuando Jesús venga en su segunda venida, van a resucitar de entre los muertos. Después de esa resurrección, hermanos, viene el reino milenial. Jesús reina y establece su reino aquí en la tierra con el objetivo de poner a todos bajo el dominio de Él. Y una vez que termine esa era, al final del milenio, Dios va a recibir el reino de parte de su Hijo. Hay un orden. Y entonces solamente está la segunda resurrección, que es del juicio del trono blanco en Apocalipsis 20. Amén. Hay un orden. Pero hermanos, tenemos la garantía de que vamos a resucitar si morimos. Si somos de los que sobrevivimos hasta la venida del Señor, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice más adelante. Verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, es preciso que Jesús reine y que todos sus enemigos, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, van a confesar que Jesús es el Señor, y todos van a doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Ese tiempo va a llegar y el último de los enemigos va a ser la muerte, porque vamos a tener un destino eterno de vida para nunca más volver a morir. Pero cuando suceda eso, amados hermanos, vamos a entender que era Dios el Padre el que estaba sujetando al Hijo todas las cosas. Pero el mismo Padre no se sujeta al Hijo, Él se exceptúa. El mismo Padre se exceptúa
desvirtúa de sujetarse al Hijo, porque hay un orden en la Trinidad. Y así como el Padre es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza de la mujer y la mujer, Cristo es cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer, ese es un orden establecido por Dios. Cuando todo esté sujeto bajo los pies de su Hijo, dice el verso 28, que el mismo Jesús se va a sujetar al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de que todo lo de Dios esté en todos los de Dios. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber amargura, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber injusticia. Y vamos a vivir eternamente y para siempre en la nueva Jerusalén con Dios y el Cordero de Dios reinando sobre la nueva tierra. Ese es nuestro destino y esa es nuestra esperanza. ¿Te estás preparando para ese día, amado hermano, amada hermana? ¿Estás perseverando en el evangelio predicado por los apóstoles? ¿O estás jugando a ser creyente? ¿Estás esperando aquel día en el cual el Señor, que es primicias de aquellos que van a resucitar en Cristo, volverá para establecer su reino en la tierra? Y si lo estás haciendo, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo estás viviendo? Estamos predicando este evangelio puro y bíblico que salva a nuestros parientes, a nuestros vecinos y a donde el Señor nos manda, para permitir que se cumpla esa palabra que dice que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. Hay que ir a derribar esas puertas y quitar de ahí, por medio del poder del evangelio, a esas almas que están siendo destinadas a la ira de Dios. Porque hoy es el día de salvación. Porque cuando Él vuelva ya no va a haber tiempo. ¿Sos salvo o creíste en vano? ¿Estás afirmado en el evangelio de Dios? ¿O solamente estás participando de las reuniones de la iglesia y venís porque hay que venir, pero no veo la hora que termine para volver a mi casa a dormir? El Espíritu de Dios te convence de pecado, te lleva a glorificar a Cristo. Hoy podés tomar la decisión de nacer de nuevo si aún no lo has hecho. No importa, no, yo ya me bauticé, hermano, no importa eso. Si te pegaste un baño en una pileta, pero no corresponde a una realidad espiritual, no sirve de nada, te vas a ir al infierno bautizado. Lo que interesa es que Cristo se haya revelado a tu vida y que hayas sido convencido de tu pecado y hoy estés perseverando en el evangelio. Esa es la evidencia de tu salvación. Vamos a orar.